El tiempo de angustia y las 7 plagas. El versículo que leyó Diego dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y qué ocurrirá cuando Miguel se levante? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La pregunta aquí es, primero, ¿quién es Miguel? ¿Quién es? Cristo. Lo tenemos claro, lo sabemos porque Judas, versículo 9, dice: Miguel es llamado el arcángel. Arcángel significa jefe o cabeza de los ángeles. Solo puede haber uno. Miguel es llamado el arcángel. Después, 1 Tesalonicenses 4:16, dice que cuando en la segunda venida se oirá la voz del arcángel. Y Juan 5, 28 y 29 dice que la voz que se oye es la voz del Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios es el arcángel y el arcángel es Miguel. Entonces el Hijo de Dios, Cristo, es Miguel. ¿Sí? Ok. Se levantará Miguel, es decir, Cristo. ¿Dónde está Cristo ahora? En el santuario celestial, en el lugar santísimo, el segundo departamento. ¿Qué implica que Él se levante? Bueno, en el libro de Daniel esa expresión se levantará se usa varias veces y se usa en el siguiente contexto. En los versículos que están a su mano izquierda se mencionan personajes o reinos que se levantarían y el contexto dice que lo harían para reinar. Y a su derecha aparecen pasajes que hablan de personajes también o reinos que se levantarían para guerrear. ¿Sí? La expresión levantarse era para tomar el reino, se levantará luego un rey valiente, recordemos otros versículos, y otros se levantarán muchos contra el rey del sur, en Daniel 11:2, etc. Bueno, el punto es que a veces se usa para hablar de que se levantarían para tomar el reino y a veces se levantarían para guerrear. Sea cual sea la aplicación de estas dos que le queramos dar a Daniel 12:1, eso implicaría la terminación de la obra de Cristo en el santuario celestial, porque Él está ahorita como sumo sacerdote. Si se levanta para reinar, significa que se tiene que despojar de sus vestiduras sacerdotales y ponerse sus ropas de rey. Entonces terminaría su obra en el santuario. Y si es para guerrear, también significaría lo mismo. ¿Por qué? Porque ahorita Él intercede por nosotros, pero allí vendrá a ejecutar juicio, no a pedir clemencia, sino a ejecutar el juicio. Entonces eso indicaría el fin del tiempo de gracia. Que Miguel se levante significa que cesa el tiempo de oportunidad para la raza humana y comienza en consecuencia un tiempo de angustia, cual nunca fue, dice, desde que hubo gente hasta entonces. En otras versiones dice un tiempo de tribulación. Esa terminología, tiempo de tribulación, se usa también en Mateo 24, donde ahí también se usa para describir el tiempo de la supremacía papal, durante el cual los santos estarían en tribulación porque el cuerno pequeño haría guerra contra ellos. De ese periodo también se dice que serán entregados a tribulación cual nunca ha habido ni lo habrá después. Pero acá dice lo mismo. Aquí refiriéndose al tiempo cuando Cristo abandona el santuario. ¿Cómo puede haber dos tiempos de tribulación separados por un gran periodo de tiempo en los cuales sean como ningún otro? No es una contradicción, sino que simplemente aquel tiempo fue el mayor que ha habido y que habrá en el sentido de la duración. 1260 años, casi, porque recordemos que los días fueron acortados, como predecía también Mateo 24. La persecución terminó aproximadamente un cuarto de siglo antes de 1798. Era un tiempo cual nunca fue en cuanto a su duración, y este es un tiempo cual nunca ha habido en cuanto a su intensidad. Jamás la raza humana ha conocido un tiempo de angustia ni conocerá como el que se describe aquí, en cuanto a la intensidad de ese tiempo de angustia. Jesús está ahora en el santuario celestial, pero cuando se levante, lo hará para castigar, para asumir el reino, para guerrear. Cualquiera de esas aplicaciones que le demos indicaría el fin del tiempo de gracia.
¿Y qué ocurrirá entonces? Él está ahora entre el pecador y un Dios ofendido. La ira de Dios no se derrama sobre nosotros porque Él aboga ante el Padre y dice: Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Perdona al pecador por un tiempo todavía. Pero cuando Él se quite de en medio, nada entonces detendrá ya la ira de Dios. Y entonces podemos introducirnos a las escenas de Apocalipsis 15. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a ir leyendo en adelante. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Ok, a la ira de Dios, que dijimos que ya no se detiene, porque ya no hay alguien que abogue por la raza humana, está consumada en las 7 plagas. Así que el momento preciso para que estas plagas caigan, pues es cuando ya nada detiene la ira de Dios. Pero vamos a dejar que Apocalipsis establezca bien el tiempo en que esto ocurre. Versículos 5 al 8 de Apocalipsis capítulo 15. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Salen los ángeles de la presencia de Dios. Cuando ellos salen, dice el versículo 8, que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Mucha atención a lo que dice allí. El templo se llena de humo y nadie puede entrar. Eso es una alusión a algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Para entender qué implica que el templo se llene de humo y que nadie pueda entrar, tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Vamos a leer estos 2 versos. El primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 10 en adelante. ¿Quién nos hace el favor? Dice: al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Gracias. ¿Cuándo llenó la nube la casa de Jehová? Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y entonces los sacerdotes que ministran en el santuario no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. En Apocalipsis, la casa también se llena de la nube. Significa que también quien ministra allí ha salido. El sacerdote ha salido y entonces la casa se llena de la nube. Y nadie puede entrar, dice, hasta que sean derramadas las 7 plagas. Durante ese periodo no podrá haber allí ningún intercesor. Entonces indica eso, que nuestro sumo sacerdote ya ha salido. Y entonces son derramadas las 7 plagas. Leímos en los versículos. Entonces, cuando Miguel se levanta, comienza el tiempo de angustia y en ese periodo es cuando caen las 7 plagas. ¿Sí? Entonces, él dice, al terminar el tiempo de gracia, él dice las palabras que encontramos en Apocalipsis 22, 11. La descripción que hace Elena de White en Primeros Escritos, el capítulo que se llama El tiempo de angustia, es que él deja caer el incensario. Ese incensario es mencionado en Apocalipsis 8. Se menciona allí que un ángel llena el incensario de fuego del altar y lo arroja sobre la tierra.
Antes había mencionado que había incienso que se añadía a las oraciones de los santos, que representa los méritos de Cristo. Ese acto del ángel de arrojar el incensario al suelo indica que ya no se ofrecerán más oraciones mezcladas con incienso. Y entonces, cuando Cristo deja caer el incensario, en la visión de Elena de White, Él dice las palabras que encontramos en Apocalipsis 22:11. Dice, todo el cielo se quitó sus coronas, dice ella, cuando Cristo hizo la siguiente declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Los injustos ya no podrán dejar de ser injustos. Los santos tampoco podrán dejar de ser santos. Su carácter estará fijado para la eternidad. Los pecadores y sucios permanecerán así para siempre. Y el carácter de los santos, que habrán recibido el sello de Dios, estará fijado para la eternidad. Al recibir ese sello, dice el Espíritu de Profecía, se vuelven inconmovibles. Ya no hay riesgo de caer. Es una doctrina bien establecida en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Sin embargo, muchos dicen, pecaremos hasta que Cristo vuelva. Si seguimos pecando para cuando la gracia se cierre, para cuando Miguel se levante, estaremos del lado de los injustos que permanecerán así para siempre. Esos van a seguir pecando siempre. Y los que dejen de pecar no lo harán cuando Cristo venga. Tiene que ser antes de que la gracia termine, porque cuando se cierra la gracia, el que es santo seguirá santificándose más todavía. No dará pasos hacia atrás, volviéndose hacia el pecado. Porque si pecara, si un justo llegase a cometer pecado, ya no habría un intercesor ante Dios que abogara por él para obtener el perdón, porque el sacerdote habrá salido. Necesitamos hoy por hoy desarrollar un carácter que nos permita subsistir a la vista de un Dios santo. Dice el Espíritu de Profecía en Primeros Escritos, página 280, párrafo 2. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Abajo tenemos a un grupo de personas en la imagen cuyas oraciones ascienden a Dios, mezcladas con incienso, que son los méritos de Cristo, pero eso no será por siempre, ¿no? Entonces, ahora mientras Él recibe nuestras oraciones, oremos a Dios con fervor, pidiéndole que cambie nuestro carácter, para que podamos subsistir ante su vista, ante la vista de un Dios que aborrece el mal. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Muy bien. Las plagas comienzan a caer. Antes de eso, de que las plagas comiencen a caer, otras profecías lo explican, no tenemos el tiempo para tratarlas, pero pienso que son bien conocidas. 4 ángeles detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplen sobre la humanidad, ¿no? Cuando el señalamiento termina,
un ángel que regresa a la tierra anuncia que su obra ha sido terminada, que los santos están todos sellados. Entonces da la orden a esos 4 ángeles que suelten los vientos. Esos vientos, dice Elena de White, son los vientos de las pasiones humanas. Y cuando los suelten, según predice la profecía de Jeremías capítulo 25, se desencadena lucha, guerra. Se levanta nación contra nación. Al cabo que, en palabras del profeta Jeremías, los muertos de Jehová están desde un cabo de la tierra hasta el otro. Las guerras que ha habido en la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras actuales, no son el soltamiento de esos vientos. Solo son ráfagas de viento que escapan de una tempestad presa y luchadora. Pero cuando esos vientos se suelten, entonces todos los elementos de lucha que existen en el mundo se desencadenarán. Y eso provocará una gran angustia en las gentes. A eso súmenle que las plagas comienzan a caer. No solamente hay guerra y derramamiento de sangre. La ira de Dios cae sobre los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. El mundo está en angustia. Y aquí un dato interesante. Aunque ellos están en angustia, para este momento específico, ahorita voy a explicarlo porque quizá algunos se van a alarmar, pero lo voy a explicar. Para este momento específico, el pueblo de Dios aún no está en angustia. Aún. Hay 3 citas del Espíritu de Profecía que debí de poner ahí, pero las tengo aquí, les voy a dar la referencia para que las busquen y las puedan analizar con tiempo. Primeros Escritos, página 36, segundo párrafo. Las voy a parafrasear, solo les doy las referencias, ¿no? Dice la cita mencionada que cuando comienzan a caer las plagas, estas enfurecen a los malvados. Y dice, porque ellos pensaron que habíamos traído los juicios de Dios sobre ellos y que si nos podrían raer de la tierra, las plagas se detendrían. Entonces se promulgó un decreto para matar a los santos. Comienzan a caer las plagas, se enfurecen los malvados y sale un decreto para matarnos. El decreto de muerte ocurre después de que las plagas han comenzado a caer. ¿Sí? Primer punto. Segunda cita, Primeros Escritos, página 282, primer párrafo. Dice, vi que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares, el edicto de muerte que acabamos de ver, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, la gente quedaría en libertad para matarlos. El edicto de muerte. Pero ¿qué dice? Dice, pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. ¿Cómo estaban los santos cuando se enteraron del decreto de muerte? ¿Qué dice aquí? Tranquilos y serenos, esperando en Dios. El mundo está en angustia por las guerras, por las plagas, pero los santos se enteran del decreto de muerte y están tranquilos y serenos. Aún no estamos en angustia. Pero eso no perdura así para siempre. En ese mismo libro, en la página siguiente, dice, pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. No estaban en angustia, pero después estuvieron en angustia. Quizá no temían a la muerte, confiaban en Dios, pero la gracia se ha cerrado. Y si ellos no alcanzaron a arrepentirse a tiempo, entonces no pueden confiar en que Dios los va a librar. Porque la promesa de yo te guardaré, la hora de prueba que ha de venir sobre los que moran en la tierra, es hecha a los fieles. Entonces, ellos comienzan a angustiarse porque no saben si están entre los salvados o entre los perdidos. Entonces empiezan a sufrir gran agonía mental. Repasan su vida y es poco el bien que pueden ver. Entonces no se sienten considerados dignos
de subsistir en ese día ante la vista de un Dios santo. Procuran escarbar en sus pecados para ver si hay alguno del cual no se arrepintieron, pero no pueden recordarlos porque han sido borrados en el santuario celestial. Alguien dirá, pero si no les caen las plagas están salvados. Claro, pero las plagas, como no son universales, porque de ser universales barrerían a los habitantes de la tierra en un instante, entonces a lo mejor no les cayó la primera, no les cayó la segunda, pero no saben si la tercera o la cuarta les va a caer, ¿sí? Entonces, por eso no tienen la confirmación de si están salvados o perdidos. Y por eso están en angustia. Entonces, ok, bueno, eso agravado, ahora sí pueden temer el decreto de muerte porque no están todavía seguros de si Dios los va a proteger, porque no saben si están entre los salvados y los perdidos. Los salvos están protegidos, pero los perdidos claramente no. Entonces ahora sí el decreto de muerte puede aumentar esta angustia, ¿no? Una vez que ya consideraron la perspectiva de que la gracia se ha cerrado y que no saben si están salvos o perdidos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ok. Un tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y el agua y las fuentes de las aguas y se convierten en sangre. Y hay un ángel que dice el ángel de las aguas decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es un castigo justo. El ángel de las aguas quizá abarque tanto las aguas del mar como los ríos, las fuentes de las aguas, porque ya todas esas recibieron las copas de la ira, ¿no? Pero no solamente ese ángel alaba a Dios diciendo lo que es justo, sino hay otro ángel en el altar, dice, oí otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Por qué habla desde el altar? Es un detalle que se da por alguna razón en el Apocalipsis. ¿Qué había en el altar? Nos dice el mismo Apocalipsis. Capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Los siervos de Dios habían sido muertos. Y dice aquí, algunos usan este pasaje para decir que las almas son conscientes porque son las almas de los decapitados, pero aquí se usa una figura de lenguaje que se llama figura de la personificación, la cual da cualidades de persona a objetos inanimados. Es como en Isaías 55:12, que dice que los montes cantaban y los árboles aplaudían. Es figura de personificación, no es literal. Es un objeto inanimado, no significa que esté vivo. Es para embellecer el lenguaje, aquí se usa lo mismo. Bueno, entonces tenemos que hay mártires, y entonces quien está allí en el altar, que también vio esas almas de los decapitados, entiende que el castigo de convertir las aguas en sangre del mar y de los ríos es justo, porque él sabe que ellos también derramaron sangre, la sangre de los siervos de Dios. Por eso él, que ha visto lo que la humanidad ha hecho con los profetas y santos, dice: el castigo es justo. Alguien dirá: pero la generación actual no es culpable de la sangre de los profetas. ¿Qué nos dice el conflicto de los siglos? Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: Justo eres tú, oh Señor,
porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, 2 al 6. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. ¿Por qué son culpables de la sangre? Porque condenaron al pueblo de Dios a la muerte, con el decreto de muerte que mencionábamos. Es como cuando Jesús dijo a los judíos que la sangre de Abel, desde Abel hasta Zacarías, que murió entre el templo y el altar, sería demandada a esa generación. Pero ellos no mataron a Abel, pero eran inspirados por el mismo espíritu del que mató a Abel. Esa generación que hará el decreto de muerte es inspirada por el mismo espíritu que mató a los santos profetas. Por eso también el ángel que está en el altar donde están los mártires y los profetas también dice que el castigo es justo. Son culpables porque los inspira el mismo espíritu, y al tener el deseo de matar son culpables de homicidio. Así que pareciera ser que la tercera plaga, quizá también la segunda, es una respuesta de Dios al decreto de muerte. Comienzan a caer las plagas, se hace el decreto de muerte por lo que ya mencionamos, y entonces Dios responde al decreto de muerte y les da a beber sangre, porque al condenar al pueblo de Dios a la muerte, son culpables de que, como si lo hubiesen matado, y entonces les da a beber sangre, pues lo merecen. Sigue entonces la cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En la página 612 del Conflicto de los Siglos, Elena de White aplica los siguientes pasajes que vamos a leer a esta plaga. Esos pasajes y algunos otros del libro de Joel. De hecho, en el libro de Joel, tema para otra ocasión, podemos rastrear la cuarta plaga, la quinta plaga, la sexta plaga, la séptima plaga. Pero es tema para otra ocasión. Por lo pronto, centrémonos en los pasajes que Elena de White aplica a la cuarta plaga en el Conflicto de los Siglos, página 612. Dice que el sol le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el intenso calor, etc. Estos son los pasajes que ella aplica. Joel, capítulo 1, verso 17 en adelante. Vamos a leer verso 17 hasta el 20. ¿Quién nos quiere hacer el favor de leerlo? Nuestro hermano ahí atrás. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbadas anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Gracias. El fuego dice que consumió las praderas del desierto, abrazó todos los árboles del campo. No había pastos. Los bueyes sufrían hambre. Si los animales sufren hambre, la humanidad obviamente también va a pasar por mucha hambre, ¿no? El mundo tendrá hambre. Esta plaga causa sequía. Eso, por supuesto, secará ríos, etc. Pero, ¿qué se promete al pueblo de Dios? Tu pan y tus aguas serán seguros. Los impíos sufrirán hambre y sed, pero el pueblo de Dios tendrá pan y agua. Solo pan y agua se nos promete, ¿eh? No se nos promete un gran manjar. Pan y agua. Tenemos hoy por hoy que ir practicando la abnegación en el comer.
Síguese después otra plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasmaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia, es decir, Roma, es el que se llena de tinieblas. Dios muestra así su desagrado especialmente contra este poder que engañó al mundo entero. Tal vez ahí las personas tengan en claro que esa no era la iglesia de Dios, que su vicario no era el vicario de Cristo, sino en palabras de Lutero, el apóstol del diablo, porque el desagrado de Dios está especialmente sobre el trono de la bestia. Nos dice Jeremías: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ya vimos que en la guerra, la pestilencia, las plagas, todo eso causa angustia a la gente. Decíamos que el pueblo de Dios también estaría en angustia, poco después del decreto de muerte, no inmediatamente después. Y aquí quiero hacer una distinción entre el tiempo de angustia que comienza cuando Miguel se levanta y el tiempo de angustia para Jacob. Porque la angustia para Jacob, que es el pueblo de Dios, no comienza inmediatamente cuando se cierra la gracia. Porque comenzaron a caer las plagas y no estaba el pueblo de Dios en angustia. Se dio el decreto de muerte y no estábamos en angustia. Estábamos tranquilos y serenos, dice la pluma inspirada. Pero poco tiempo después, cuando tuvimos la perspectiva de que la gracia había cerrado y que no sabíamos si nuestro caso estaba entre los salvados o los perdidos, entonces nos hundimos en angustia por saber si todos nuestros pecados habían sido borrados. Ese es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué de Jacob? Bueno, primero voy a explicar la distinción y ahorita vamos para allá. Tiempo de angustia para Jacob, entonces se encuentra dentro del gran tiempo de angustia que abarca a todas las naciones, ¿no? Todo el mundo. Comienza poco después, pero se encuentra dentro de ese periodo, ¿sí? Por las razones que ya expliqué. Se menciona a Jacob también porque Jacob estuvo en angustia cuando no sabía si su pecado había sido perdonado. ¿Recuerdan? Que había engañado a su padre, había robado la primogenitura a su hermano, y entonces él estaba en angustia. Recuerdan que se aferró al ángel y le rogó, quería tener la seguridad del perdón. Y así como Jacob, a pesar de sufrir no solamente angustia mental, sino dolor físico, seguía aferrándose al ángel, el pueblo de Dios tendrá que estarse aferrando a Dios en medio de esa angustia. Y decir como Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Hasta que no tenga la seguridad del perdón, no cesaremos de orar a Dios. Pero se nos hace la promesa: pero de ella será librado. ¿Sí? La angustia para el pueblo de Dios terminará. La angustia para el mundo no va a terminar. Cuando llegue Cristo, su angustia aumentará. Morirán. Tras 1000 años resucitarán solo para volver a sufrir angustia. Pero el pueblo de Dios será librado de la angustia, tal como lo anunciaba el versículo con el que abrimos. En Daniel 12:1. Dice, será tiempo de angustia, pero al final, ¿qué dice? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los que estén escritos en el libro. ¿En cuál libro? El libro de la vida. ¿Y quiénes son escritos en el libro de la vida? Bueno, los que entraron alguna vez al servicio de Dios, etc. Pero queremos que nuestro nombre se conserve allí. ¿Cómo se conserva nuestro nombre en el libro de la vida? Apocalipsis 3:5.
el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venza es vestido de ropas blancas. Se mantuvieron puros delante de un Dios santo y reciben esas ropas, símbolo de pureza. Su nombre no es borrado del libro de la vida, y entonces Dios confiesa su nombre delante de su Padre y de sus ángeles. Aquellos que el mundo persiguió, que quiso matar, el mundo creía que éramos abandonados de Dios. Pero finalmente, cuando seamos finalmente salvos, Cristo dirá: yo los conozco. Siguen entonces 2 plagas más. Yo calculé que el tiempo no me iba a dar para ver esas 2 plagas, entonces no las incluí en esta presentación, pero pasé una segunda presentación acá a mis hermanos. Parece que tenemos todavía un poco de tiempo para tratarlas. Igual las voy a tratar muy brevemente, porque la presentación que pasé es un resumen de esas 2 plagas. Para que se entiendan bien, necesitamos un tema completo para esas 2 plagas, porque de esas 2 plagas, las últimas 2, tenemos referencias no solo en Apocalipsis, tenemos también referencias en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, en Sofonías, en Joel. La Biblia está llena de referencias a la 6ª y 7ª plaga, y para que la entendamos a detalle necesitaríamos ir a esos libros, pero el tiempo no nos favorece. Entonces vamos a ver un pequeño resumen. Igual tampoco vamos a ver todas las diapositivas que traigo allí, pero vamos a pasar entonces a la 6ª plaga. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Se derrama sobre el gran río Éufrates y el río se seca para preparar el camino a los reyes del oriente. Bueno, ustedes conocen esta interpretación que voy a decir. Se dice que, cuando la Babilonia literal cayó, se tuvo que secar su río, ¿no? Se secó el río y entonces Ciro pudo invadir Babilonia. La interpretación que ustedes conocen dice que cuando Babilonia caiga es necesario que el río se seque, la Babilonia espiritual, ¿sí? Entonces se seca el río, el Éufrates era el río que pasaba por el medio de Babilonia. Entonces aquí lo que se interpreta es que se seca ese río y entonces se prepara el escenario para que caiga Babilonia. Y se interpreta que los reyes del oriente pues son Cristo y su Padre, que vienen desde el oriente. Ok. Pero vamos a ver en las Escrituras si esto es así. Y aquí la primera discrepancia. Se sugiere que el río Éufrates pues son las aguas que menciona Apocalipsis 17:15, sobre los cuales se sienta Babilonia, ¿sí? Pero, ¿qué representan las aguas? Multitudes, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Y qué representa un río? La Biblia lo explica. Voy a omitir esto por cuestión de tiempo. ¿Qué representa? El gran río Éufrates, ese es el río Éufrates, ¿no? ¿Qué representa el gran río Éufrates? Depende, ¿qué simboliza un río en profecía? Y nos lo va a decir el libro de Isaías 8:7. ¿Quién me quiere hacer el favor? He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Gracias. Aquí dice, hace subir aguas de ríos en plural, pero en el idioma original, lo pueden consultar en muchas aplicaciones, no dice ríos en plural, sino río en singular. Lo que dice es aguas del río, un río. Y dice que eso es al rey de Asiria con todo su poder. Se usa un río para simbolizar al rey de Asiria. En la profecía, la palabra rey y reino se usan de forma intercambiable. Lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel 2, se le dijo a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino inferior a tuyo. Se refirió primero al rey y luego otro reino. En Daniel 7 también,
Estas 4 bestias son 4 reyes y luego dice 4 reinos, ¿sí? Entonces aquí el río simboliza al rey de Asiria o al reino de Asiria, ¿sí? Entonces un río se puede usar como símbolo de un reino. Ahora, ¿el río Éufrates qué reino simbolizaría? Babilonia, podríamos decir, porque era el río que cruzaba por Babilonia. La Babilonia literal ya no es un reino. Y la Babilonia simbólica, bueno, ¿cómo vamos a hacer a un símbolo de otro símbolo? Las bestias representan reinos literales, los cuernos reyes literales, las aguas personas literales. Los símbolos son dados para representar cosas literales. Un símbolo no puede simbolizar otro símbolo, ¿sí? Ahora, es diferente también el significado de río y las aguas de Babilonia, ¿no? Las aguas representan reinos en plural, naciones, dice Apocalipsis 7:15, pero acá es una nación. Entonces no es compatible el significado de un río con las aguas de Babilonia, ¿sí? Entonces, ¿qué nación podría simbolizar el Éufrates? Bueno, el Éufrates aparece también en Apocalipsis 9:14. Está hablando de las trompetas. La sexta trompeta dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Y qué simbolizaba el río Éufrates? Muy bien, el río Éufrates literal, nace en lo que es Turquía y pues riega esa área que ven allí, ¿no? Siria, Irak, etc. Saben que esta profecía de las trompetas, especialmente la sexta trompeta, la quinta y la sexta, tuvo una gran importancia en el origen del adventismo. En 1838, Josías Litch, estudiando Apocalipsis 9, según sus cálculos, bueno, si viéramos un tema de las trompetas podríamos explicarlo a detalle, ¿no? No vamos a ver las trompetas, pero estoy contando lo que dijo Josías Litch. Josías Litch calculó primero la identidad del Éufrates y después lo que ocurriría. ¿Quién representa el Éufrates?, dijo él. Bueno, el Éufrates nace en Turquía y en aquel tiempo pues Turquía era el Imperio Otomano. Sus aguas regaban lo que era el Imperio Otomano. Entonces él dijo, si el río nace en Turquía y riega todo el Imperio Otomano o parte del Imperio Otomano, pues debe representar al Imperio Otomano, pensó él, ¿no? E interpretó eso. ¿Será que esta interpretación era correcta? ¿Qué dice el conflicto de los siglos? ¿Quién nos quiere hacer el favor de leerlo? En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento, escribió: admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Menciono un periodo de tiempo que entenderíamos mejor si estudiáramos primero las trompetas. Tema para otra ocasión. El punto es que esta interpretación que tuvo Litch, quiero que vean las palabras que usó Elena de White para referirse a ella. Dice, otro notable cumplimiento de la profecía. La profecía de Apocalipsis 9 se cumplió, la de la sexta trompeta. La palabra que usa Elena de White es que fue un cumplimiento de la profecía. Esa interpretación fue correcta y se cumplió. Él predijo que el 11 de agosto caería el Imperio Otomano, por las razones que ya mencionamos. Él interpretaba que era Turquía, ¿no? O el Imperio Otomano. Turquía es actualmente lo que fue el Imperio Otomano, pues. Su sucesor actual, quiero decir. Y dice en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, etc.
El punto es que Turquía cumplió esa predicción, ¿no? Y entonces recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. La profecía referente al Éufrates la cumple Turquía. Elena de White dice que fue un notable cumplimiento de la profecía. ¿Sí? El espíritu de profecía entonces dice que la sexta trompeta ya se cumplió en la caída del Imperio Otomano. Muy bien, entonces el espíritu de profecía nos dice que el Éufrates representa a Turquía, porque las fuentes del Éufrates están en Turquía. Esa es la nación a la cual podemos asociar ese río con más facilidad, ¿no? Además, por las fechas en que se cumplió la sexta trompeta, esa fecha era calculada por la quinta trompeta. Repito, es tema para otra ocasión, pero por el tiempo que se cumplió, solamente Turquía era la que podía asociarse con el río Éufrates. El Éufrates aparece solamente 2 veces en Apocalipsis. Apocalipsis 9:14 y Apocalipsis 16:12. Es el mismo símbolo, es de esperar que mantenga el mismo significado a lo largo de todo el libro, ¿sí? Entonces, ¿qué implica el secamiento del Éufrates? Si el Éufrates representa a Turquía, como dice el espíritu de profecía, ¿qué implica su secamiento? Lo que se ve en azul era lo que era el Imperio Otomano, en su mayor auge en 1683. Con la profecía que se cumplió en 1840 era esto, un poco más pequeño, igual muy grande, abarcaba parte de Europa, Asia y África. Después de la caída del Imperio Otomano en 1840, como lo predecía la sexta trompeta, el imperio comenzó a debilitarse rápidamente. Y si hablamos del secamiento del Éufrates, hay aquí una especificación que tengo que hacer. La flexión de la palabra griega no es que el Éufrates se secó, sino que el secamiento se completó, ¿sí? Terminando seco para el tiempo de la sexta plaga. Entonces, si el Éufrates se seca, eso podría significar una disminución del poderío turco, ¿sí? Una reducción gradual de sus fronteras. Ahora, como ocurriría con cualquier río literal, cuando un río se seca en dirección hacia sus fuentes, ¿sí? De ahí sale el agua, es la última parte en secarse. Aquí ocurre lo mismo. Ese era el Imperio Otomano, lo que actualmente conocemos como Turquía, y al paso del tiempo comenzó a secarse. Quiero que observemos cómo se empiezan a reducir sus territorios. Arriba aparecen los años. Vemos que de aquí para acá, una gran parte, ¿no? Continúa reduciéndose, hasta que en 1920 solo quedaba ese pequeño pedacito. Se secó en dirección a sus fuentes. Ese lugar es lo que actualmente es Turquía. En 2020, pues ahí tenemos a Turquía, ¿no? El Éufrates se ha estado secando, pero su secamiento será completo en el tiempo de la sexta plaga. ¿Qué papel juega Turquía en la sexta plaga? ¿Qué tiene que ver? Quisiera tener el tiempo de explicar a detalle todas estas cosas, pero vamos a ver qué tanto podemos abarcar. Bueno, lo que tenemos en color, ¿qué color es? Color carne, creo, más oscuro, es lo que era el Imperio Otomano, y lo que está un poco más clarito es lo que es actualmente, ¿sí? Y solo para aclarar que el Éufrates es Turquía, es no opinión solamente nuestra, sino secundada por el espíritu de profecía, ¿no? Lamentablemente, muchos de nuestros intérpretes, cuando interpretan la profecía, al espíritu de profecía se le hace a un lado y entonces se llega a interpretaciones insostenibles. Muy bien. En los versículos que omití, porque quiero abarcar lo que está más relacionado con esto, se habla que salieron espíritus de demonios y fueron a los reyes de la tierra de todo el mundo, ¿sí? Para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice? Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se dice que Armagedón no es un lugar geográfico literal, sino algo simbólico, ¿no? Ahora, Armagedón, dice, son reunidos en Armagedón. ¿Quiénes se reúnen en Armagedón?
los reyes de la tierra, porque los demonios van a los reyes de la tierra para reunirlos, y los reúnen en Armagedón. Dice los reyes, no dice los cuernos, no dice las bestias. Ahí ya no está hablando de símbolos. En el contexto inmediato lo que aparece son cosas literales. Entonces Armagedón debe ser un lugar literal. El argumento que se da para que Armagedón no sea un lugar literal es el que se da para muchas otras profecías que no sean un lugar literal. El argumento es el siguiente. Se dice que después de la muerte de Cristo ya no hay cumplimientos literales de la profecía, sino simbólicos. Por eso, la última mitad de Daniel 11 se interpreta de forma simbólica. Por eso, esta profecía se interpreta de forma simbólica. Porque después de la cruz, se dice, ahora ya las cosas no son literales, sino simbólicas. Esto porque Pablo dice en Hebreos 1:1 que estamos en los postreros días. Y por alguna razón, que solamente ellos saben, estar en los postreros días vuelve las cosas simbólicas. No voy a argumentar lo de Hebreos 1:1, porque el tiempo no nos va a dar. Pero, a ver, si todo es simbólico después de la cruz, entonces los 1000 años, el milenio, no son 1000 años literales. Serían 360,000 años. Entonces el Monte de los Olivos, sobre el cual desciende la Santa Ciudad, no es un lugar geográfico literal, sino, bueno, habrá que echar a volar la imaginación a ver qué es lo que es. Aunque el Espíritu de Profecía da a entender que es un lugar geográfico literal. Pero aún más, Cristo predijo la destrucción de Jerusalén, ¿se acuerdan? Esa profecía se cumplió ¿cuándo? 70 después de Cristo. Después de la muerte de Cristo, se cumplió. Entonces debía cumplirse en la Jerusalén simbólica, ¿no? No en la literal. ¿Pero en qué Jerusalén se cumplió? En la literal. Entonces la evidencia del cumplimiento de la profecía nos dice que el hecho de que la profecía se encuentre después de la cruz no la vuelve simbólica. Si aplicamos ese principio de interpretación no solamente a este pasaje o Daniel 11, sino al resto de la profecía, aparecen muchas inconsistencias y se vuelve un enredo. Además, el contexto inmediato está en un lenguaje literal, porque son reyes literales los que se reúnen. Eso hace que interpretemos de forma literal. Porque además, ¿cómo podrían reyes literales reunirse en un lugar simbólico? No tiene sentido. Ahora, hay una cita de Elena de White que se usa para decir que este lugar que la batalla del Armagedón es una batalla espiritual. Bajo el encabezado Armagedón, no recuerdo el libro, quizá es Maranata, no estoy seguro. Maranata, el Señor viene, el matinal, dice, la batalla espiritual, dice. Es una batalla espiritual. Pero el libro Maranata, el Señor viene, es una recopilación de los escritos de Elena de White. Elena de White no escribió ese libro. Los escritos que están ahí sí son de ella, pero están tomados de otros libros. Los títulos que ponen, los subtítulos, lo ponen los editores. Elena de White no puso Armagedón y luego esa cita. Si uno va a la cita original, en la aplicación móvil pueden darle clic, los dirige a la cita original, no está hablando de Armagedón. Está hablando de la batalla espiritual que todos los días ocurre entre las potestades de las tinieblas y los ángeles de Dios, entre los fieles y los infieles, ¿sí? La lucha que no tenemos contra carne ni sangre, etc. Esa cita entonces no se puede usar para decir que es una batalla espiritual. Ellos dicen, no es una batalla entre naciones, pero Elena de White sí habla de una batalla entre naciones en cuanto a Armagedón. Ahora, Armagedón ni siquiera es la batalla para que digamos que es una batalla espiritual. Armagedón es el lugar donde se pelea la batalla. Y los reyes de la tierra literales solo pueden reunirse en un lugar literal. ¿Y qué dice Elena de White sobre el Armagedón? ¿Será que va a haber conflicto entre naciones en Armagedón? ¿O será todo un asunto espiritual? ¿Quién nos quiere hacer el favor de leer? Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de seres satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. ¿Qué es lo que se está preparando para la batalla del Armagedón? Mortíferos instrumentos bélicos. Y dice que barcos serán sepultados en las profundidades con su cargamento viviente.
¿Eso le suena a una batalla espiritual? ¿O hay naciones implicadas ahí que son las que hacen los instrumentos bélicos y hunden barcos? Hay naciones implicadas. La gente dice, no habrá una tercera guerra mundial, la profecía no habla de eso. El libro de profecía habla muy claro de eso. Hay otras profecías que también lo abarcan. Lo que mencionamos de los vientos, cuando se sueltan los vientos, comienza guerra entre naciones, todos los elementos de guerra que existen en el mundo. Pero alcanza su pico más alto en el tiempo del Armagedón, en la sexta plaga, ¿no? Eso el Espíritu decía, lo pueden, solo escriban 4 vientos y les aparece todas las profecías que describen, evidentemente, una guerra entre naciones, la más grande que ha habido jamás. Ok, muy bien. Pero Armagedón, bueno, antes de leer eso, Armagedón, ¿qué lugar es ese? Porque dice que ahí se va a pelear la batalla. Bueno, se han sugerido muchas cosas. Quisiera tener aquí el... Bueno, hay un comentario que hace el Comentario Bíblico Adventista. Pueden buscar ahí la referencia de los manuscritos que voy a mencionar. Armagedón, a veces se cree que es Ar, la palabra Ar significa monte o montaña, ¿sí? Entonces se refiere a la montaña de Megiddo, porque Magedón se traduce como Megiddo, ¿sí? En algunos manuscritos. ¿Cómo? Pero hay un valle en Megiddo. Ahora, el argumento que se da es que en el monte no pueden reunirse las naciones porque es un monte, pero en un valle sí pueden reunirse. Ahora, la palabra Ar significa monte o valle, pero en el original, Ar significa monte o valle, la palabra Ir significa ciudad, pero en el original no había vocales. O sea, la palabra Ar o Ir era la misma. Los masoretas en el siglo IV añadieron las vocales e hicieron que Apocalipsis dijera Ar en lugar de Ir. Podía decir Ir o Ar. Entonces en el original podría ser tanto la ciudad de Megiddo, donde está el valle, o el monte de Megiddo. Ahora, otros manuscritos omiten la palabra Ar completamente, manuscritos antiguos. Y se busca también que la palabra Magedón deriva de Moed, que significa congregación. Ar Moed sería el monte de la congregación, ¿sí? Que es se refiere al lugar donde Salomón erigió el templo. Ok. El punto es que hay un lugar, hay discusión entre qué lugar puede ser ese, si es el monte de Salomón, si es el valle de Josafat, porque Joel menciona valle de Josafat, pero valle de Josafat significa el valle donde Dios juzga, así que no necesariamente el valle que lleva ese nombre, sino un valle donde Dios va a juzgar, que se encuentra cerca de Jerusalén. Entonces, en cuanto al lugar hay discrepancia, pero les mencionaba que otras profecías explican a detalle cómo va a ocurrir eso, porque sé que pueden surgir muchas preguntas, pero el tema sería demasiado amplio. De hecho, ya me he excedido un poco, voy a intentar cerrar, y si hay preguntas relacionadas, igual con toda confianza, ¿no? Ok, cierro con esta cita entonces. En referencia a la sexta plaga y la séptima plaga, en la séptima plaga Dios interviene y es cuando pisa a las naciones y pone fin a las naciones, ¿no? Es cuando cae granizo del cielo y bueno, se oye la voz de Dios que libera a su pueblo. Como lo anunciaba Daniel 12:1, en aquel tiempo se ha libertado tu pueblo. Eso ocurre en la séptima plaga, cuando la voz de Dios pone fin al cautiverio de su pueblo. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. El pecado, la vergüenza, el dolor y las tinieblas abundan por doquiera, pero Dios sigue concediendo a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz, el error por la verdad, el pecado por la justicia. Sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no esperarán para siempre. Nadie piense que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira, porque Dios dejará al alma sin esa escapatoria. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. La tormenta de la ira de Dios se está preparando,
y quedarán en pie solo aquellos que están santificados por la verdad en el amor de Dios. Ellos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que la desolación haya pasado. Él saldrá para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Sea el lenguaje del alma: sálvame, Señor Jesús, de las olas, del turbión. Hasta el puerto de salud guía tú mi embarcación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi.